Hola a todos, hoy voy a referirme a las deformidades en el plano oblicuo. Soy Fausto Díaz Granados, ortopedista traumatólogo de la Universidad del Valle y trabajo en el Hospital Universitario Fundación Valle Lili. Voy a iniciar esta charla primero presentando parte de este caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 14 años con secuelas de una fractura por un accidente de tránsito expuesta a nivel de la pierna del lado derecho. Si ustedes observan en la inspección, tiene una deformidad que ocupa un varo en el plano frontal, pero a nivel lateral tiene un antecurvato. Este accidente de tránsito y la fractura expuesta se manejó con un fijador externo y posteriormente retiro y colocación de yeso. Causó una no unión y posteriormente una caída simple en el colegio. Se sufrió una nueva fractura por encima del foco inicial. Esta logró la consolidación, la anterior no. Es remitido para manejo por parte de reconstrucción ósea. Tenemos entonces en el plano frontal una deformidad en varo y en el plano sagital un antecurvatum, además de una no unión en pata de elefante. ¿Qué hacemos? ¿Qué se le puede ofrecer a este paciente? Son las preguntas que surgen a partir de esto. Entonces ahora vamos a las deformidades del plano oblicuo y vamos a decir primero que el plano frontal o coronal y el sagital son los planos de referencia estándar, las radiografías que corresponden a los planos de los rayos X antero, posterior y lateral respectivamente. Si hay alguna angulación en los planos frontal y sagital, significa que la deformidad está en el plano oblicuo. Deformidades distintas a los de los planos frontal y sagital son deformidades en el plano oblicuo. Estas deformidades se conocían anteriormente como deformidades biplanares. Sin embargo, esta descripción era incorrecta porque eran deformidades angulares uniplanares en el plano oblicuo. Las deformidades angulares pueden ocurrir en cualquier plano. Para el plano frontal pueden ser medial y lateral, siendo varo o valgo respectivamente. Y en el plano sagital pueden verse en dirección anterior y posterior, o sea, procurvatum, recurvatum para cada plano. Para una deformidad en el plano oblicuo, para la vista de los rayos X apilateral, hay una dirección apical de la angulación. Como combinación de las deformidades del plano oblicuo se pueden clasificar en 4 tipos, de acuerdo con la dirección apical de la angulación. El plano sagital debe indicarse primero para la clasificación. Deformidades anteromediales. Una combinación de deformidad en varo y procurvatum. 2. Deformidades anterolaterales. Una combinación de deformidades en valgo y procurvatum. 3. Deformidades posteromediales. Una combinación de deformidad entre varo y recurvatum. Y por último, deformidades posterolaterales, una combinación de deformidades de valgo y recurvatum. La magnitud de la deformidad. No existe una correlación absoluta entre el ángulo real de la deformidad y los medios en la medida de los rayos X apilateral. Este ángulo que medimos en AP y lateral solo son proyeccionales. El ángulo real solo se puede medir si la radiografía se tomara perpendicular al plano de la deformidad. Antes de la cirugía, se debe medir la angulación máxima o real de la deformidad y se debe determinar en el plano de la deformidad correcto. Usando los valores de la angulación en los rayos X antero, posterior y lateral, el valor real se puede medir usando cálculos trigonométricos. Sin embargo, esto es bastante difícil. En la práctica utilizamos un método similar al desarrollado por el Dr. Paley para los cálculos, que es simple y se puede usar muy rápidamente. Antes de este método se utilizaba algunos normogramas definidos por Barr y Bertruth en 1989 y posteriormente por Ilizarov. Debido a que estos métodos tienen algunos cálculos trigonométricos, gráficos y tablas, utilizamos mejor el método gráfico del Dr. Paley descrito en el año 1990 al 92, que es más fácil de usar y sin ningún error de cálculo. Analicemos la deformidad en esta figura que tenemos aquí para establecer un ángulo real utilizando el método gráfico del Dr. Paley. Tenemos un varo de 20 grados y un antecurvato de 35 grados.
Paso número 1. El paso número 1, el CORA y la angulación de las radiografías AP y lateral, se debe determinar con el mismo método, como se explicó en la charla anterior. Para este caso, la radiografía anteroposterior de la tibia izquierda hay una angulación de 20 grados en varo y la dirección apical de esta angulación está hacia el lado lateral. En la radiografía lateral hay una deformidad en procurvatum de aproximadamente 35 grados. Entonces, en este caso, la dirección apical de esta angulación está en el lado anterior. El paso número 2 es dibujar en un gráfico de coordenadas los ejes X y Y. Y en el papel, el eje X se refiere en el plano frontal, el eje Y se refiere al plano sagital. La superficie del gráfico se refiere al plano transversal. La derecha del eje X es el lado positivo y la izquierda del eje X es el lado negativo. El lado superior del eje es el lado positivo y el lado inferior es el lado negativo. Las letras mayúsculas de la parte anterior, A mayúscula, medial, M mayúscula, lateral, L mayúscula y posterior, P mayúscula, deben agregarse al gráfico. Al analizar, preste atención especial al lado de la extremidad que va a tratar. Cuando los lados están posicionados en el gráfico, se mira hacia abajo en su propio extremo. Si la deformidad es la derecha o la izquierda, coloque los lados de acuerdo a la posición de la extremidad. Para el lado derecho, positivo, las ejes de las X es lateral y el lado negativo es medial. El lado positivo del eje es el anterior y el lado negativo de las Y es el lado posterior. Para el lado izquierdo, el lado positivo del eje de las X es medial y el lado negativo es el lateral. El lado positivo de las ejes del Y es el anterior y el lado negativo es el posterior. Coloquemos los puntos de referencia. 1 milímetro en los ejes X e Y. 1 milímetro se refiere a un grado de angulación. En este caso, los 20 grados de angulación deben colocarse en el eje de las X y los 35 grados de la angulación deben colocarse en el eje de las Y. El vértice de la deformidad se debe considerar al colocar los valores en la tabla. En la radiografía AP, la deformidad en varo era 20 grados. Está en el lado lateral. Para este valor se debe marcar referencia 20 milímetros del lado negativo del eje de las X. La radiografía lateral, el ápice de la deformidad en procurvatum está hacia el lado anterior. Para este valor se debe marcar 35 milímetros del lado positivo del eje de las Y. Paso número 4. Dibuje una línea perpendicular desde los puntos marcados de los ejes. El punto de cruce debe estar conectado al centro. Esta línea revelada se refiere a una deformidad en el plano oblicuo. Paso número 5. Después de toda esta planificación, mide el ángulo entre las nuevas líneas y el eje X. Este ángulo se refiere al plano de la deformidad según el plano frontal. En este caso, el plano de la deformidad forma un ángulo entre el plano frontal de 55 grados y el plano sagital de 35 grados. Paso número 6. Después de determinar el eje de la corrección y angulación del hueso, del plano de deformación y la proyección del tejido blando, debe agregarse al gráfico. Paso número 7. La colocación de la bisagra. Una vez se ha determinado el eje y el plano de la deformidad real, debe medirse el diámetro del hueso en el nivel de la deformidad que se muestra en la figura. Si las bisagras se colocan tangenciales a la cortical anterolateral más alejada, esto significa que la corrección viene con un alargamiento, como en una osteotomía en cuña abierta. Si las bisagras se colocan tangenciales
a la cortical posteromedial, esto significa que la corrección viene con un acortamiento, como en el caso de la osteotomía de cuña de cierre. Este gráfico lo demuestra más. La línea verde representa una bisagra neutra. Pero si usted quiere que haya un alargamiento, aquí lo representa la línea que está en color negro. Pero si quiere que alargue mucho más, entre más se aleje, va a haber no solamente una cuña de apertura, sino también un alargamiento. Si nos vamos por el contrario, hacia la parte posterior, vamos a hacer es una cuña de cierre. Vamos a verlo en este gráfico. Esto es una cuña de cierre, esto es una cuña neutra, esto es una cuña de apertura cuando necesitamos alargar y esta es una de apertura más alargamiento. El eje de corrección de la angulación, que es el AK es perpendicular al plano de la deformidad. Esto significa que las deformidades en varo, valgo, se corrigen en el plano frontal y las deformidades en recurvatum y procurvatum se corregirán en el plano sagital. El eje de la corrección de angulación de una deformidad en el plano oblicuo es una línea perpendicular al plano de la deformidad. El eje de corrección se puede extraer del punto del cora de la radiografía. Si se planifica una osteotomía en cuña abierta, el AK debe estar en la cortical convexa del hueso. Si se planifica una cuña de cierre, entonces el AK estará en la corteza cóncava del hueso. La proyección transversal del hueso debe dibujarse en el gráfico para la corrección de la osteotomía. El diámetro del hueso debe medirse tanto en la vista lateral como en la vista anteroposterior y la forma del hueso debe dibujarse dentro de los puntos marcados. Después del alargamiento, las líneas se refieren al plano de angulación, debe dibujarse una línea perpendicular a este eje. Por último, aspectos para recordar, no olvidar hacer una buena medición, tener unas buenas imágenes calibradas, haga una evaluación del alineamiento, siempre realice una planificación preoperatoria y cuando le sea posible, si su institución se lo permite, realice un prearmado. Vamos al caso clínico que presentamos al principio. Aquí está la radiografía panorámica y la radiografía de deformidad de nuestro paciente. Realicemos un test de alineamiento. En este caso, no hay alteraciones a nivel del fémur. La otra tibia es normal. Por lo tanto, toda la deformidad ocupa el lado derecho en la pierna. Obsérvese que hay una oblicuidad de la pelvis, lo cual habla de la posibilidad de un acortamiento. Entonces observamos aquí que hay una alteración en los números rojos que muestran una deformidad que ocupa principalmente es la pierna del lado derecho. Vamos a realizar el ejercicio empleando la herramienta del Bone Ninja. Hagamos el eje anatómico de cada uno de los segmentos, señalamos el cora y calculemos entonces en la deformidad en el plano frontal de cuántos grados es. En este caso nos está mostrando la aplicación inmediatamente el valor. Recordemos que en el plano sagital la parte proximal corresponde a la quinta parte anterior y en el extremo distal corresponde a la mitad. Aquí nuevamente el sistema nos arroja el valor para cada uno de ellos. Vamos al plano cartesiano, realizamos la medición. En este caso estamos hablando de un pie del lado derecho. Colocamos los valores 19 grados y 12 grados. He aquí el eje de la deformidad. Trazamos nuestra perpendicular en ese punto. Colocamos entonces el tamaño del hueso al que vamos a tratar y aquí tenemos que tomar una decisión. En este caso este paciente está corto, por lo tanto nosotros aquí en la parte de atrás va el motor, aquí van las bisagras, pero tengo que hacer un alargamiento, entonces en este caso debo correrlas hacia adelante
para que se cause el alargamiento que necesito. Si fuera a hacer una cuña de cierre, entonces lo haría acá atrás, pero en este caso necesito una cuña de apertura con alargamiento. Entonces recuerde que ese eje se llama acá. Aquí está nuestro caso clínico, el montaje del fijador externo con el tratamiento intrafocal de la pseudoartrosis. Hacemos la corrección angular, aquí la hemos logrado. Recuerde que este paciente tiene una pseudoartrosis, la podemos dinamizar para lograr la consolidación o adelantarla. Tuvo un trayecto de clavos muy bueno, no se reactivó la infección, estuvo muy bien en sus cuidados, entonces es meritorio en ese caso un recambio a fijación interna para que el paciente no tenga que utilizar el fijador tanto tiempo. Y esta es una radiografía de parte del seguimiento. Recordemos cómo estaba antes y este es el caso al final. Muchas gracias.